Son las 9 de la mañana con 11 minutos. Estamos a escasos 2 días del Año Nuevo, o de la, podríamos llamarla, Noche Vieja. El 31 de diciembre es el último día del año, y con la llegada del nuevo año, o en la noche previa a la llegada del nuevo año, pues vivimos desde hace ya buenos años costumbres que podríamos resumir. Está la vuelta a la manzana con unas maletas, las 12 uvas, vestirse de amarillo. ¿De dónde vienen todas estas tradiciones y qué hacían nuestros compatriotas hace algunos siglos, o que hacía la humanidad cuando recibía un nuevo año, o desde cuándo la humanidad instaura, o por lo menos el mundo occidental, ¿no? Porque hay diferentes años nuevos en el mundo global, pero en el mundo occidental la fiesta del Año Nuevo es el 1 de enero. ¿Quién mejor que Naguib Churliza, colaborador de este programa, para conversar sobre las costumbres del Año Nuevo? Naguib, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días. Gracias por venir. Buenos días a tu maravilloso público. Gracias por vernos. Muchísimas gracias, Naguib. ¿Por qué celebramos Año Nuevo el 1 de enero? El 1 de enero se celebra porque el calendario que nosotros tenemos hoy es un calendario que Julio César, cuando hace su campaña de la conquista de Egipto en la época de Cleopatra, la famosa Cleopatra que representó Liz Taylor, que todo el mundo olvida que es Cleopatra VI, casada con su hermano Ptolomeo XIII, y que Julio César entra a Egipto, se enamora de la reina, elimina a Ptolomeo en batalla, lo asesina, se junta con la reina, se la lleva a vivir con él a Roma hasta su muerte, hasta la muerte de él, y adopta de los egipcios el calendario egipcio, que es el calendario más perfecto que se conoce hasta ese momento, que es el calendario de 12 meses, 365 días más un cuarto de día, y decide imponerlo sobre el calendario romano, con la diferencia que los años nuevos de ese entonces siempre se celebran el 21 de diciembre con el solsticio de invierno en Egipto. Pero el pueblo romano es muy supersticioso y están acostumbrados a un calendario lunar, y ellos quieren que coincida con la luna llena el año nuevo. ¿Y por qué quieren que coincide con la luna llena de esa época, de ese mes? Porque es la celebración del dios Janus, que es el dios más importante de la cultura o la mitología romana, la religión romana de la época. El calendario romano empezaba en marzo, ¿no? El calendario romano empezaba en realidad en alguna época en marzo, pero en realidad después empieza en el solsticio de invierno, copiando Egipto, pero rápidamente tiene que ser cambiado porque el pueblo no acepta esta imposición de este nuevo calendario. Es por eso que tiene que conformarse, porque la luna llena en el año que Julio César trae el calendario egipcio a Roma, la luna llena coincide con el 1 de enero. Es un simple accidente que coincide con el 1 de enero en la medio de las celebraciones de Janus. O sea, la luna llena celebratoria de Janus, de acuerdo al calendario romano anterior. ¿Ya? Entonces, por eso es que viene también la tradición del obsequio, porque cuando celebran al dios Janus, que es el dios que tiene un rostro mirando hacia el norte y otro hacia el sur, oeste, coincide con que hay que obsequiarse cosas. Inicialmente se obsequian ramos de plantas exóticas, ramos de laurel, ramos de romero, ramos de alguna planta exótica. Después se obsequian entre ellos nueces, pues la nuez representa la vida, la abundancia y el cerebro, la mente. Y posteriormente cambian a regalarse entre ellos monedas de oro o de plata acuñadas con el dios Janus. Entonces de ahí viene la celebración del Año Nuevo el 1 de enero, por esta coincidencia que en el año primero del nuevo calendario
La gente lo asocia con el primer calendario egipcio impuesto en Roma. Claro. ¿Ya? Entonces empieza con la celebración del dios Janus. ¿Y qué trae con los tiempos la asociación del nuevo año con el dios Janus? Bueno, en realidad, como te digo, cuando esa es la deidad máxima, uno de los dioses máximos de los romanos de ese mes del año, ¿comprendes? Van pasando los años, el cristianismo va tomando posesión de Occidente, de Roma, entonces el dios Janus como que se quedó de lado, como un recuerdo, y ahora empiezas a celebrar a Cristo. Ahora hay una cosa muy importante, o sea, el nacimiento de Emanuel, el Salvador, el Redentor de los cristianos. Porque tenemos que tener bien claro que el año nuevo que celebramos nosotros hoy es el año nuevo cristiano. Ya no estamos celebrando el romano porque la religión romana desapareció en el tiempo, pasó de moda. Ya no estamos celebrando la religión de los egipcios en la época de los Ptolomeos, porque ya no existen esos dioses, han quedado como parte de la historia, de la mitología. Ahora estamos celebrando a Cristo. Entonces, la fecha de nacimiento de Cristo exactamente no se conoce. Se conoce que nació en el mes lunar de diciembre, que podría ser en cualquier momento entre el día del solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre, o puede haber sido a partir del 8 de diciembre hasta el 6 de enero. Entonces, cuando nosotros estamos celebrando el 1 de enero, en realidad seguimos celebrando la Navidad. Por eso es que también en el Año Nuevo existe la misa por el Año Nuevo, que lamentablemente mucha gente ya perdió como costumbre. Te vas a la playa, olvídate de la misa. Pero siempre existía la misa de Año Nuevo, que era una virgen al mediodía, una misa del mediodía, y ahí empezaba las jaranas en el Perú, por ejemplo. ¿Con la misa? Después de la misa. Así como misa, claro. La jarana de Navidad era a partir de la misa de gallo, que era a la medianoche. Sí. La jarana de Año Nuevo empezaba después de la misa de gallo, que era generalmente al mediodía. ¿Esto en qué época? En la época de la colonia, en el Perú, y en parte de la República también, ¿no? Y esto empezaba al mediodía en la catedral. Claro, de ahí es que viene la costumbre que en Año Nuevo, después de la gran fiesta, que la celebramos de medianoche, continuando con las festividades en realidad navideñas, que es lo que estamos haciendo, estamos a la vez celebrando al dios pagano, que es el dios Janus, que no sabemos que existía en la mayor parte de los casos. Estamos celebrando que el año se fue y se quedó atrás. Estamos de alguna manera marcando un renacimiento en nuestras vidas, una nueva esperanza a que a partir de este punto todo lo que queda atrás de repente fue malo, ahora va a haber algo bueno. Entonces estamos repitiendo el patrón de cuando los babilonios generan el primer calendario en la historia universal hace 4.000 años. Hace 4.000 años los babilonios son los primeros en darse cuenta, o por lo menos así dicen los historiadores, porque no tenemos nada escrito para saber qué pasó hace 4.000 años con el calendario de los peruanos o de los americanos, ¿no? Estamos hablando de Europa, del Oriente, de donde más se conoce, hay fuente escrita, ¿no? Entonces, hace 4.000 años los babilónicos se dan cuenta de que el ciclo de la naturaleza es repetitivo. Los egipcios también se dan cuenta que el ciclo de la naturaleza es repetitivo. Entonces, cuando empieza la temporada de la lluvia con el solsticio de invierno, a partir del 21 de diciembre, es que los babilonios empiezan a celebrar un calendario fijo. Solo que el calendario de ellos es solar, y ellos lo agrupan cada 19 años, es un año nuevo. Tienen un festejo y una celebración de 16 días. ¿Por qué determinan que sean 16 días? No lo sabemos. Celebran por 16 días la venida del Año Nuevo. En el Nilo, los egipcios, cuando viene la primera avenida del río Nilo, o sea, la primera crecida, es como decir que acá venga la primera crecida del río Rímac. Un huaico. Bueno, una crecida. Una crecida.
Porque no siempre un huaico va a traer una crecida, y no siempre una crecida trae un huaico, ¿ya? Sino la crecida misma, el hecho que empieza la lluvia, el río empieza a crecer, es la celebración en el Nilo. Ahí se determina el calendario egipcio. En el Perú, el calendario se celebró siempre con el Inti Raymi, que es el solsticio de invierno de todo lo que es el continente sur, el hemisferio sur. El solsticio de invierno del continente sur es el 21 de junio. Entonces, cada cultura desarrolla un calendario en base a su agricultura. ¿Por qué? Porque la agricultura es la que nos garantiza que vamos a sobrevivir, de alguna manera que vamos a tener la olla llena para el año que viene. Ahora, ¿de dónde viene? Entiendo que de España, la costumbre de las 12 uvas a medianoche. ¿Se practicó esto en el Perú, en la colonia? ¿Las uvas? Es muy interesante porque tú lees Ricardo Palma o lees a Ramón Rojas y Caña y no encuentras referente a las celebraciones, mucha referencia a las celebraciones, a las costumbres del Año Nuevo en el Perú. Porque como ellos están celebrando todavía el nacimiento de Cristo, al Año Nuevo no se le da tanta importancia. Pero si hablamos de tradiciones, por ejemplo, a las 12 de la noche tienes que comerte 12 uvas, una con cada campanada, parado sobre una silla. Si no te paras sobre la silla, para estar más cerca del cielo, no se te cumple el deseo. Y en cada uva pides un deseo. Una. Dos, tienes que ponerte una truza amarilla, porque tienes que usar algo amarillo que no sea visible. No es que te vas a poner un terno amarillo para verte como Javier Cugat, sino que vas a usar algo amarillo. ¿Tiene que ser una truza? Una truza, una señora puede usar pues un sostén, algo que no se vea, ¿ya? Un fuste, una mujer, pero algo que no sea visible, porque es tu secreto. El amarillo está asociado con que te traiga alegría. Las lentejas, la gente te tira lentejas. Sí. Si tú las atrapas, te trae fortuna. Tienes que guardarlas en tu bolsillo, preferiblemente, mejor, en tu monedero y guardarlas todo el año para que no te falte dinero. En la Lima antigua, que también es una costumbre que se utilizó tanto para el Año Nuevo como para el Carnaval, las mujeres se paraban en el balcón a esperar que pase un hombre que les gustara. Por supuesto, muchas de ellas se ponían de acuerdo previamente con el pretendiente. Y cuando pasaba el caballero, tiraban una rosa. Si el caballero atrapaba la rosa, ya era casi imposible que la familia se oponga a la relación. Una parte de la tradición, muy bonita tradición. Luego existía, y hasta ahora se usa mucho, que tú en un papel apuntas tus anhelos, lo doblas y lo guardas en un lugar dentro de tu ropero para que se te cumplan tus anhelos. Otras personas lo ponen debajo de un candelero y todo el año le prenden una vela para que los deseos se cumplan. Otras personas escriben todo lo malo que les sucedió el año anterior y se supone que es una cábala buena para ti y lo queman en el fuego. ¿Y el muñeco? ¿De dónde viene el muñeco? El monigote es una costumbre que es muy antigua, se hizo también en España, ¿no? Es un poco quemar todo lo malo originalmente, pero después se asocia con la política. Entonces, el rey es malo, quemas un monigote con la imagen del rey, pero también es un reto, porque si te ve la Guardia Real, te queman a ti. Que es lo que ahorita quiere hacer Susana Villarán, pobrecita, le han sacado de moda ahora los monigotes en el centro de Lima para la quema. A ella y a Chejade. Y ha salido en el periódico que ayer los inspectores municipales estaban tratando de confiscarlos, ¿no? Sí. Porque no le gusta que le quemen el... Ahora, claro, también la comprendo, porque algunas personas asocian que quemen tu foto en un monigote con que te quemen a ti. Sí, no, ya ahí viene ese es el mensaje que se traduce. Así es, ahí viene la... Pero ahora, las tradiciones estas no son solamente de peruanos o de latinos o de hispanos. Por ejemplo, en Rumanía se acostumbra que una mujer que quiere casarse se va con una vela, desde tiempos antiguos, al pozo. Acuérdate que antiguamente las casas no tenían agua potable, tú te ibas al pozo o a la fuente. Entonces se van en la oscuridad de la noche con una vela encendida. Ponen la vela y miran al fondo del pozo para ver el rostro del que va a ser su futuro marido.
Ah, sí. Así es. ¿Ya? Ahora, en Escocia, por ejemplo, la costumbre es que los hombres encienden un barril y lo lanzan encendido por la avenida principal de la ciudad. Y cuando les preguntas por qué, y dicen es para que se queme todo lo malo del año que se fue. Y por otro lado, la gente en sus casas está esperando quién va a llegar primero de visita. Si te llega el año nuevo, dice la tradición escocesa, a un hombre atractivo, moreno, de buena presencia. Los escoceses, acuérdate, la mayor parte de ellos son de pelo negro y no rubios. Te va a traer buena suerte a la casa. Pero si te llega de visita una persona pálida, flacuchenta o de ojos claros, es mal agüero. Entonces todo el mundo está espantado, es a la espera, muy supersticiosa la gente. ¿Quiénes va a llegar primero de visita? Y las comidas, Nayib, a lo largo de nuestra historia, incluida obviamente la colonia, ¿qué incluían? Porque se asocia hoy el menú de la Navidad muy parecido al del Año Nuevo. ¿Siempre fue así? Mira, lo que pasa es que acuérdate que el Perú, en sus costumbres en la época de la colonia, es bastante español, y por ser español es moro. Entonces, la comida sentados, que es parte de la cultura inglesa, no es muy común. Es más bien el buffet, el ágape del buffet, acá en el Perú. Lo que la comida en abundancia. Más. Y entonces generalmente eran muy a lo árabe, ¿no? 15 a 17 platos salados y 7 a 11 bocadillos dulces. Pero los platos en los que se servía la comida en esa época, que realmente eran o platos de plata, si es que eras de familia pudiente, o platos de barro, si es que eras de familia menos pudiente, pero muy lindos platos, yo tengo algunos en mi colección, eran muy pequeños. Son platos de porciones pequeñas, porque imagínate tú que te sirvan 11 platos. Era para comer la mayor cantidad de comidas posibles. Era para que vayas comiendo poquitos de cada cosa y que no se contaminen los sabores de uno a otro plato. ¿Y qué habían en esa gran cantidad de platillos? Por ejemplo, te lo decía el otro día en cuanto a la Navidad, por ejemplo, las grandes empanadas de 1 metro, 1,5 metros de largo, que podrían ser o rellenas de carnes, pichones o algunas exquisiteces como codornices y perdices, que eran carnes de caza acá en el Perú, o podrían ser, por ejemplo, empanadas como postre de frutas en dulce. Te ponían, siempre se aseguraban de ponerte todo tipo de carnes de todos los tipos que hubiera. Como te decía el otro día, la carne más cara, eso sí, era la de res, y la más escasa por los primeros más de 150 años desde que llegan los españoles. No hay que olvidarse que el ganado vacuno es el que más lento se reproduce y que su ciclo es mucho más lento, ¿no? Entonces te vas a encontrar una mesa de unas abundancias impresionantes. ¿Y qué comes? Depende de dónde estás. Por ejemplo, los cubanos, los puertorriqueños, se reúnen alrededor de un puerquito o de un lechoncito que empiezan a asar, por ejemplo, a las 4 de la tarde. Ponen las brasas pacientemente, toda la familia se congrega, esperan a que las brasas lleguen a fuego vivo, a color rojo. Una vez que está, ponen el chanchito al palo y lo van moviendo, y la familia se turna para irlo moviendo, y lo condimentan con sal, con pimienta, con ajo, con comino y con vinagre, ¿no? Con mojo le llaman ellos, que es la mezcla del ajo dorado mezclado con vinagre, y lo van asando y se comen un asado. En Argentina, un asado de res. En Nicaragua también un asado de res. No hay que olvidarnos que donde más sofisticado se come es en el Perú, en la capital del Imperio Español de Sudamérica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una abundancia de productos nativos que los españoles encuentran sobre la mesa, y porque los españoles, Francisco Pizarro, muy exquisito, se aseguró inmediatamente de acá al Perú llegue las plantas de aceitunas, las plantas para el azúcar, las plantas para esto, las plantas para el otro.
El Perú, donde el azúcar se adapta también, en América, donde el azúcar se adapta también, pero el Perú es el mayor productor de azúcar del mundo en ese momento. Entonces, lo que es un lujo extremo en Europa, comer un dulce, en el Perú los dulces llegan hasta a ser prohibidos por un virrey, porque la gente se enferma tanto de que lo prohíbe. Obviamente ese virrey terminó muy mal parado, ¿no? Con el odio de Impopular. toda la población limeña, claro. Y tuvo que revocar su mandato inmediatamente, ¿no? Y estas grandes comidas, sobre todo al estilo del buffet, iban acompañadas seguramente, como nos contabas de la Navidad en la época de la colonia, con el baile. Había que bajar toda esa cantidad de comida. ¿Y qué se bailaba? Bueno, depende, pues, ¿no? Como yo te decía, lo que se acostumbraba en el Perú desde la época colonial es el antepasado de la marinera, que es la cueca. La zamacueca. La zamacueca. ¿No? Que no sé por qué por ahí alguien ha dicho la zamacueca es chilena. Acá se bailaba la zamacueca en el siglo XVI. Entonces la zamacueca no es chilena, la zamacueca es una danza peruana, ¿no? Adoptada por los chilenos luego ya, ¿no? Como claro, bueno, adoptada por los chilenos, yo vuelvo a repetir, olvídense cuando hablamos del pasado histórico del Perú, de que adaptada por los chilenos eran peruanos. Claro. Pero creo que con Chile el paso era de el nombre de una gobernación, pues, del Perú, ¿no? Entonces, cuando comprendamos todo ese concepto en el que yo soy un poco insistente, parezco viejo tarado de tanto repetirlo, pero no estoy tarado. Cuando los latinoamericanos comprendamos que esas fronteras son fronteras inventadas, cuando todos hemos sido un solo Perú, vamos a ser otro tipo de nación, porque va a terminar la rivalidad. Es como te decía con lo de, yo soy devota de la Virgen del Pilar, yo de la... No, yo no soy peruano, yo no soy chileno, yo no soy venezolano, yo soy latinoamericano en todo caso. Porque claro, si le decimos pues a un chileno o a un ecuatoriano que se llama en Perú de nuevo, de repente te quieren meter un balazo, ¿no? No se quieren acordar de su pasado. Entonces bailaban la zamacueca. Así es, pero volviendo a las celebraciones del Año Nuevo, por ejemplo, ¿no? Nosotros, cuando hablamos del Año Nuevo, estamos hablando del Año Nuevo cristiano, porque todas las demás culturas del mundo no celebran el Año Nuevo, como te decía, en la misma fecha, ni tampoco en el mismo mes. Si bien el cristianismo ha tomado posesión del 30% de la población mundial y es la religión más importante en cuanto a devotos en el mundo, por ejemplo, es muy triste darse cuenta que en el lugar que nació Cristo, que es el Medio Oriente, el cristianismo es una minoría, porque ha sido desfasado por otras religiones. Ahora, cuando hablamos de Año Nuevo, por ejemplo, el Año Nuevo chino, que es un Año Nuevo lunar, generalmente se celebra entre enero y febrero, y los chinos en el 2012 cumplen 4.710 años. Los cristianos están en el 2012, a partir del 1 de enero. Los musulmanes entran en 1432. Los judíos, de acuerdo a cuál de los calendarios de ellos, ya sea el Nisan o el Tishrei, están o en el año 3326 o en el año 5773. Y cada uno está marcado por su propia historia, asociada a su propia religión y a su propia cultura. Te das cuenta, por ejemplo, cuando tú hablas del año 1432 de los musulmanes reciben su año nuevo basado en el nacimiento de Mahoma. Perdón, no el nacimiento mismo de Mahoma, sino en el día que el arcángel San Gabriel, creo que es, baja y le dice tienes que subir al cielo. La primera vez que baja y le dice tienes que subir al cielo a recibir el mensaje de Dios, Mahoma pensó de que este era el demonio que venía a atentarlo. Hasta que por fin una noche bajó el ángel, lo convenció, él subió, recibió la revelación y bajó. Pero estás hablando de un Muhammad el profeta
que no es este Muhammad el profeta que hoy día te trata de vender un talibán extremista, radical y medio loco, tipo berretista. No, el Muhammad el profeta de esa época es un hombre muy sabio que recibe el mensaje de Dios que elimine el paganismo de la tierra, respetando a todas las religiones que tienen la creencia en el Dios único. Entonces, cuando tú hablas de la guerra santa islámica que hizo Mahoma, él lo que hace es una guerra santa islámica donde él no se mete y respeta al 100% a los cristianos, a los hebreos y a todos los que creen en la religión del Dios único. Ahora, hay, sin lugar a dudas, un componente de superstición en la fiesta del Año Nuevo. Yo comentaba en la presentación una de varias, que es la vuelta a la manzana del barrio con maletas para viajar, ¿no? Así es. ¿De dónde nos vienen estas supersticiones? ¿Cuándo las adoptamos como nuestras? El calzoncillo amarillo, por ejemplo. Mira, ¿no? todo lo que es superstición es creencia. Todo lo que es creencia de esa naturaleza es imaginación del hombre. ¿Desde cuándo se celebra? ¿A quién se le ocurrió? No existe documento histórico escrito. No hay registro. Simplemente empezó. Lo que sí hay registro, por ejemplo, es que no se regalaba nada por Navidad. El regalo de Navidad, como decía el otro día, es un invento comercial. Sí se regalaba por Año Nuevo por motivo del dios Janus romano. Una costumbre que termina y pasa de moda hasta que la reina Victoria, fíjate, la reina Victoria, la reina Isabel I de Inglaterra, dice, a mí me tienen que regalar para Año Nuevo, mis súbditos me tienen que regalar para Año Nuevo. Entonces los súbditos empiezan a regalarle cosas a la reina Isabel I de Inglaterra. La reina lo pide y mira qué reina, porque esa reina era cruel, ¿no? Una gran reina, pero cruel. Entonces empiezan a regalarle a la reina de Inglaterra. Y luego la gente, con los años, empieza a regalarse. Bueno, si le regalas a la reina de Inglaterra, también hay que regalarle al lord de tal lugar, hay que regalarle al lord de tal otro lugar. Y empieza esta cultura de regalar. Un poco regalar por obligación, regalar por alabar a tu superior jerárquico en los tiempos de las monarquías absolutas. Estos regalos en las fiestas de fin de año. En las fiestas de fin de año, no a la Navidad. ¿Quién le da mayor importancia a la Navidad? Es la reina Victoria. La reina Victoria de Inglaterra, ya estás hablando siglo XIX, empieza, por ejemplo, la costumbre de mandar tarjetitas de Navidad. Antes de la reina Victoria, la tarjeta de Navidad en el mundo no existe. Entonces ella empieza a mandar tarjetas de Navidad a todos los lords de las cámaras, de los comunes y la cámara de los superiores, a sus amistades. Entonces la gente dice, ay, qué acto tan amable de la reina. Entonces empiezan a enviarse tarjetitas de Navidad. Y de repente la costumbre cambia un poquitito y esa tarjetita de Navidad va acompañada de una latita de galletitas hechas en la casa porque te gustan las galletas que yo preparo. Pero las tarjetas ya no son suficientes. Y ya la galleta está acompañada de un alguito ya, y empieza a rodar la pelota. Y empieza a rodar la pelota y va creciendo la costumbre. Ahora, el pueblo en general siempre ha tendido a imitar a sus jefes. Una reina es la jefa absoluta en una monarquía. Y luego por monería, por síndrome de imitación, la gente quiere hacer lo que hace la gente de más arriba. Todo el mundo quiere ser como ellos. Ahora, no tiene nada de malo. Todo el mundo usa como un role model, como un ejemplo al que está más arriba y más triunfante. Entonces, si la reina manda una tarjeta, yo mando una tarjeta. Si esto manda un regalo, yo mando un regalo. Y ya deviene en la vulgaridad de lo que son las navidades comerciales de hoy, ¿no? Que además la gente compite muchas veces quién regaló el mejor regalo. Y ahí ya se perdió todo el carácter espiritual del sentido de la Navidad y se perdió todo el carácter real de que el Año Nuevo es una celebración de la renovación de la vida, de la esperanza por el futuro, no solo por tu futuro, sino por el de los demás que te rodean, porque tú como jefe de familia, hombre o mujer en cualquier cultura, ves que cae la lluvia
la lluvia está mojando la tierra, ya estás listo para ararla, ya estás listo para colocarle la semilla, o en tiempos anteriores, ya estás listo para saber en tu consciente de que los frutos de los que tú recolectabas van a volver a brotar en el mismo lugar. Entonces es asegurarte de que tu vida mejora, te das cuenta. ¿Desde cuándo se conserva la fruta como fruta seca? Se dice que es en el mundo árabe donde se empieza a conservar la fruta como fruta seca. En Irak, en Babilonia. Babilonia. Obviamente, porque son los primeros agricultores de la historia. ¿Y por qué conservas la fruta como fruta seca? ¿Y por qué salas la carne? Tanto en el Medio Oriente como acá en el Perú, los incas y los precolombinos que salan las carnes y los peces para preservarlos. ¿Por qué? Porque ya estás consciente que el ciclo de la naturaleza, que lo marca el año nuevo, no te va a dar fruto todo el año. Entonces tienes que aprender a preservar, secar, conservar. ¿Para qué? Para la supervivencia. Entonces, ¿por qué te alegras? Porque imagínate tú cuánto puedes almacenar tú para el año sin que se corrompa. Entonces, viene la lluvia, deja de llover, crece la planta, cosechas tu fruto, lo conservas y se te acaba. Y si no llueve, te mueres de hambre o tienes que emigrar. Por eso es que la gente era nómada. Entonces, el rito del Año Nuevo para los cristianos es un rito religioso, una celebración más del advenimiento de Jesús a la tierra, de Cristo a la tierra, y para el ser humano como en general, en realidad lo que es la celebración del ritual de la vida. Y para lo que vivimos en estos tiempos, ¿será acaso que como la Navidad, la influencia de Estados Unidos ha hecho el formato que tenemos hoy de Año Nuevo? Es decir, esto de estamos a un minuto del Año Nuevo, ¿no? El Happy New Year, ¿no? ¿O viene, de dónde viene la cuenta regresiva? Tú te vas a reír, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo he vivido cuando era niño en Estados Unidos y el Año Nuevo no era importante. Ah, mira. En Nueva York sí. Nueva York. Más importante era el Año Nuevo en Lima. Cuando yo era niño todo el mundo esperaba el Año Nuevo, el Año Nuevo, el Año Nuevo. En Miami el Año Nuevo... Me acuerdo claramente, acostumbrados nosotros acá de que íbamos a la fiesta de Año Nuevo, que era maravillosa, elegantísima, regia, en el Club Regatas de Lima, antes de Velasco, ¿no? Porque después con Velasco todo el mundo se asustó y dejó de usar la buena ropa, las buenas pieles, y escondió las joyas porque Velasco le quitó todo a todo el mundo. Pero las muy esperadas fiestas de Año Nuevo, llegamos a Miami para encontrar fiestas de Año Nuevo. Una de mis hermanas se tuvo que poner a llamar a todos los hoteles a ver dónde había una fiesta de Año Nuevo. Finalmente había fiesta de Año Nuevo en el hotel, en el penthouse del Hotel Doral. Fuimos esperando pues que fuera la alegría, las albricias, el jolgorio que tiene el Perú, ¿no? Claro. Una fiesta más. Entonces, depende de las culturas, ¿ya? El latino es jaranero. El latino es fiestero, como te decía el otro día, ¿no? Acá se busca el rompirraja, cuando hay que celebrar, se celebra. Entonces, en los países que tienen influencia latina, es donde mejor celebran y más celebran en realidad, con mayor boato y festividad los años nuevos, ¿no? La gente tira la casa por la ventana, hasta en el hogar más pobre, ¿no? Tú te vas a Chincha, por ejemplo, a algún barrio pobre, te vas a encontrar que hay la fiesta con la buena carapulcra, los buenos tamales, el buen ají de gallina. No importa, un ají de gallina que le meten 100 panes con 2 gallinas, pero que alcance. Lo importante es celebrarlo, ¿te das cuenta? Esta celebración suele extenderse hasta los primeros rayos del sol. Toda la vida ha sido así en Lima, ¿no? En Lima y en casi todos los países. Incluso un poco más. En Puerto Rico, hasta en La Habana, pobrecitos nuestros hermanos cubanos que viven en la miseria, atormentados, encerrados en esa prisión que le llaman la Perla del Mar. Pero hasta ellos se las ingenian para conseguirse su puerquito en el mercado negro con los dólares que le manda la familia del extranjero y hacerse su buena jarana de Año Nuevo, ¿no?
es nuestra cultura, la celebración, es lo que yo te decía. Pues, claro. ¿no? Ahora, han habido periodos en los años nuevos. ¿Ah, sí? Han cambiado, los calendarios han cambiado dependiendo de los caprichos de la historia, ¿no? Por ejemplo, durante la Revolución Francesa en 1792, la Convención Nacional, así como mató a Luis XVI, lo decapitaron inocentemente al pobre hombre, decidió que había que cambiar el calendario. Ya ¿Y está. en qué se cambió? Lo cambió en todo, simplemente cambiaron los nombres de los meses, cambiaron el formato del año y todo lo demás, hasta que vino Napoleón unos años después y dijo: ¿qué pasa acá? Estos locos, con su visión de globalización de la época. Acuérdate que él sale a conquistar Europa. Globalización para él es uniformar toda Europa y que todo se vuelva a Francia. Regresó al calendario correcto, que es el calendario que el Papa Gregorio XIII había corregido en 1582. ¿Y esa corrección por qué exactamente pasó? Me decías que se habían mutilado algunos días. Sí, no, lo que sucede es que tú tienes, pues, que toman el calendario egipcio 365 días más un cuarto de día. Entonces, no hay años bisiestos. Ah, no. No hay años bisiestos. Julio César en Roma crea un calendario no de 365, sino de 355 días, dividido en 10 meses. ¿Ya? Ese es el primer calendario anterior al gregoriano, ¿ya? Que, como te decía, coincide con el 1 de enero porque fue la luna llena en ese momento. Entonces, ya en 1582, los científicos, conversando con el Papa Gregorio XIII, se dan cuenta, pues, que hay un retraso, las horas no coinciden, el sol al mediodía no está encima de tu cabeza, está para un costado. Entonces se dan cuenta que ha habido un retraso de un total de 11 días desde que se impone el calendario hasta la fecha. Entonces, ¿qué cosa hace el Papa Gregorio? El 4 de octubre de 1582 decreta que el 5 de octubre ya no va a ser el 5 de octubre, sino el 15 de octubre de 1582, recuperan los 11 días de retrasos por las fracciones horarias que existen, que es de 0.00077 por día de retraso. ¿Ya? Entonces reajustan. Ahora, obviamente, reajustan, cambian, pero Francia e Inglaterra protestan y no les da la gana de adecuarse a ese nuevo calendario gregoriano. Ya pasado un siglo se dieron cuenta que estaban verdaderamente desfasados. ¿Y por qué protestan? Porque acuérdate, pues, que ya en 1582 ya se está en Inglaterra tramando romper con el Vaticano como jefe de Estado el Papa. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué el Papa se va a imponer acá? Estás hablando 1582, estás hablando... Ya se había producido la fractura entre Roma y el protestantismo en Inglaterra. ¿Te das cuenta? Entonces ya después lo tienen que aceptar como calendario. Entonces, ahora, ¿qué declara el Papa? Disculpa, para terminar. Que en los años que termina en 00000, o sea, impone que hay años bisiestos, ¿no es cierto? Cada 4. Pero en los años que termina en 00, no hay año bisiesto. Entonces, cada 100 años en realidad se recupera un día. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta que eso está pasando. Entonces, mira la sabiduría y la precisión con la cual lo hicieron el Papa. Ahora, esta intriga, Papa Gregorio, ¿no? esta intriga es más alimentada por el rumor popular, la leyenda, algún poco conocimiento sobre, ya que hablamos de calendarios, este mito que se ha tejido por estos días, desde hace algún corto tiempo, respecto al calendario maya. Y que el calendario maya se está terminando y que con ese término la humanidad corre peligro. Es el mensaje más catastrófico que se ha escuchado. Incluso se ha hecho una película sobre el año 2012. ¿Cuán cierto es esto?
Mira, cuando el año 99 terminaba, no me acuerdo quién fue de Canal 7 que me pidió entrevistarme, ¿no?, sobre el tema. Entonces me dicen pues que Nostradamus, la predicción del año 2000 termina, que un cometa se estrella contra la Tierra. Las computadoras van a explotar. Que no, Dios, bueno, lo de las computadoras fue otra cosa. Lo de las computadoras fue un problema científico, ¿no? Porque cuando se inventa el software para Microsoft, solamente consideraron hasta el 2000. Hasta a 1999. Correcto. Y no daba la vuelta el software, ¿no? Entonces todo el mundo estaba asustado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sí. Nada. Bill Gates, un genio en su campo, simplemente modificó el software, lo bajamos, lo descargamos por internet y no pasó nada. Pero vino acompañado todo era un combo. Terrorismo público, mediático, súper chero. Entonces, este cuento de que el mundo se iba a acabar, entonces yo digo, ¿ustedes creen que Dios creó la Tierra como la creó para simplemente hacer bush y ¡pum!, explotó y se fue todo? No, yo creo que todo está asociado con el bien y el mal, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Si Dios quiere llevarse a los malos, va a meterle un catapluma a una parte de la Tierra y se lleva pues a 500.000 de gente, como así fue, y se los llevó. ¿Me comprendes? La Tierra tiene un ciclo. Nos faltan por lo menos unos 200.000 millones de años antes de que el Sol se haya enfriado y el centro de la Tierra se haya enfriado. Ahí podemos hablar ya del fin del mundo, salvo que venga un asteroide y se choque con la Tierra, ¿no?, o un planeta. Pero con los avances científicos de hoy en día, que la NASA tiene la capacidad de poder saber con anticipación que se nos viene un asteroide hacia la Tierra o un cometa de una dimensión peligrosa hacia la Tierra que pueda producir otro Big Bang, como ya sucedió dentro de 50 años, ya la NASA está elaborando sus armas láser y sus bombas atómicas que puedes lanzarlas 10 años antes a la atmósfera, para que en el momento preciso, ¡pam!, le dé a esa cosa que está en camino a la Tierra antes de que llegue acá. O sea, ya estamos a un nivel científico que estamos pensando en otra forma. Eso del calendario maya, los mayas, 2012, bueno, pues de repente significa que va a cambiar por el calentamiento global, que habrá mayores lluvias en unos lados, nos secaremos en otros lados. Puede ser, pero es cierto que el hombre tiene que cambiar su actitud. Sí, toda esta contaminación, la gente, pues por ejemplo, tú vas al mercado, deme más bolsas de plástico, sin pensar que esa bolsa de plástico probablemente va a terminar en un río o en un campo y va a tomar 500 años en disolverse, porque no es biodegradable. Ahí estamos hablando del fin del mundo. Estamos hablando del fin del mundo cuando salimos a la calle. Yo abro la ventana de mi carro, yo no voy a aire acondicionado todo el año, porque hay partes de Lima que yo abro la ventana de mi carro y basta que hago y empiezo a toser. ¿Por qué? Porque la contaminación está fatal. Hemos visto cómo la alcaldesa de Lima, por ejemplo, con sus regidores han pasado un reglamento para que los nuevos buses que entren al Perú sean de diésel, de petróleo, lo más contaminante, en un país donde un hombre brillante como Juan de Dios Olaechea, que es el que administra el ferrocarril central, hizo posible ya hace mucho tiempo que el primer tren del mundo, la primera locomotora del mundo funcione a gas, porque el Perú es productor de gas que no contamina. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Ahora, hay otro patrón, si me permites, hay otro patrón que ha establecido el municipio, solo para complementar lo que has dicho, que tiene que ver con la normativa Euro 4, de uso de gases, o sea que también hay de todo, ¿no? Hay otra normativa que se está poniendo en funcionamiento, que tiene que ver con que los buses, y ahí está la discusión justamente, en que sean bajo la normativa Euro 4 con uso de gas. Que debe ser con uso de gas, pero como estaba y como ella lo ha querido imponer, es con diésel puro, además con un diésel que nosotros no producimos y tendríamos que importar.
no nos conviene, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que estar viendo muy bien, cada decisión que tome cualquier alcalde tiene un reflejo sobre la salud pública, contaminación con el diésel, y tiene que ver con la salud económica del país. Entonces no pueden pues estar tomando estas decisiones, como te digo yo, a veces alucinadas, ¿no? Como decisiones como las que, por ejemplo, la chiquita del día, di tú, Banco Central de Reserva. Banco Central de Reserva, estamos viendo que en todo el mundo ahorita el refugio es el dólar, que el dólar ha subido a su punto más alto en los últimos años, que el euro ha bajado a su punto más bajo con referente al dólar, lo mismo que el yen. Sin embargo, Banco Central de Reserva sigue comprando y está embalsando el valor real del dólar. Esa no es la función de un banco central. Cuando ha sido entrevistado el Banco Central de Reserva hace muy pocos días, ¿por qué están haciendo esto? Dice, porque nuestra obligación es simplemente ver que no haya mayores fluctuaciones de mercado, pero cuidado. Una cosa es que no haya mayores fluctuaciones de mercado, otra cosa es que dejes que la moneda se embalse y perjudiques al exportador. Ahorita el dólar ya debiera estar en 3 soles. ¿Ah, sí? Por supuesto. ¿Por qué crees que los bancos ahorita están subiendo las tasas de interés a los depósitos en dólares? Para atraer dólares. Claro, algunos funcionarios bancarios dicen, no, tenga su plata en soles. ¿Por qué? Porque les conviene, ¿no? Pero hay diferentes discusiones entre los grandes economistas, porque hay otra teoría que me parece que es la que ha adoptado el BCR y el gobierno, que tiene que ver con estimular la demanda interna a partir de nuestra moneda. Entonces, probablemente los esfuerzos del Banco Central, que van a tener en algún momento que terminar porque no va a dar abasto, están, me parece, enfocados en esa línea, ¿no? En la línea de generar demanda interna a partir de la moneda local, de fortalecer más el sol. La demanda interna a partir de la moneda local la logras aumentando un poco los sueldos a la gente que está bien mal pagada todavía en el Perú, ¿no? Es verdad que hay gente que se opone a que... Falta completar el sueldo mínimo, ¿no? También. Falta completar el sueldo mínimo, hay gente que se opone porque dice que le sube los costos mucho para los exportadores. Bueno, pues dejen que el dólar vuelva a un valor real, entonces no le va a subir el costo a los exportadores el subir el sueldo a sus fuerzas laborales. El consumo interno se estimula a través de los sueldos de la población, del crecimiento del sueldo, ¿no? Ya estamos verdaderamente en una etapa de vergüenza que un sueldo mínimo esté en el nivel que está en el Perú, cuando ya hay escasez laboral en muchos campos, ¿no? Ya es hora que se pongan la mano en el pecho, que dejen que el valor de la moneda sea el verdadero, que el exportador puede exportar. ¿Tú te imaginas? Estamos leyendo en las noticias últimamente, los exportadores, por ejemplo, en el área textil y en muchos de los campos, están perdiendo un montón de órdenes de compra en el extranjero. ¿Por qué? Porque nuestro producto está empezando a ser muy caro para el extranjero. Especialmente en época de crisis global, el extranjero quiere comprar un producto un poco más barato. ¿Y cómo compra más barato? Cuando el dólar está falsamente siendo embalsado acá en el Perú. Yo creo que acá estamos cometiendo una imprudencia. Ya lo dije en la época de Fujimori, cuando en televisión salí y dije, señor presidente, en esa época la moneda fija. Yo le decía, la moneda, el dólar es un commodity, déjenlo fluctuar tranquilo. Y lo hicieron. Y la economía se enderezó. Tú no puedes permitir que mañana los exportadores, que son los que más empleo están generando en el Perú, empiecen a despedir gente. Y tampoco puede el Ministerio de Trabajo exigir que no despidas gente que no necesitas, porque quiebras la industria. Si quiebras la industria, entras en el círculo vicioso del desempleo mayor. Es cierto, y además los economistas, los más respetados aquí y afuera, están sugiriendo que se fortalezca el sector exportador. Exactamente. Que es justamente el que puede paliar un poco la situación de crisis que se viene el próximo año en materia económica. Exactamente. Naguib, muchísimas gracias. Encantado, Jaime. Feliz año. Gracias por la confianza. Feliz año. Feliz año. No te olvides de tus uvas, tus lentejas, tus deseos,
Tu calzoncillo Lo amarillo. haremos, lo haremos. Muchas gracias a todos ustedes por vernos también. Muchísimas gracias, Naguib. Naguib Churliza, colaborador de este programa, a propósito del Año Nuevo y las diferentes tradiciones que giran en torno a esta festividad, que es recibir el nuevo año, en este caso el 2012. 10 de la mañana con 1 minuto. Se terminó el café. Viene ahora la repetición de Ajuste de Cuentas. Nos vemos